Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo están? Me da gusto encontrarme con ustedes. Soy el Padre Juan Aguilar, párroco de la Iglesia de la Villita, y voy a platicar con ustedes un tema muy interesante que pues nos va a hablar del amor de Dios y también nos va a hablar de las causas del mal en el mundo, cosas que son de interés para todos nosotros, porque quizá no tenemos conciencia del mal, pero lo estamos viviendo. No tenemos conciencia del mal, pero lo estamos actuando. No tenemos conciencia de que Dios está, pero sí está. No tenemos conciencia de que nos ama, pero sí nos ama. O sea, son cosas que tenemos que, vamos a tratar como de aclarar estos puntos para que ustedes lo tengan muy presente en su vida. ¿Sale? ¿De acuerdo? Muy bien. Primeramente quisiera hacer con ustedes una como pequeña demostración. Una de las realidades que ustedes viven como estudiantes en estos niveles sobre todo de preparatoria y universitarios, es que entramos en una etapa como de escepticismo, una etapa como de racionalismo respecto de las cosas espirituales. Y entonces empezamos a negar de alguna manera la existencia de Dios. Que Dios no existe, que dónde está, que por qué tengo que creer en Dios. Todas esas son preguntas, podemos decir, son cosas hasta cierto punto normales en un joven en esa etapa de desarrollo de su intelecto. Yo también fui preparatoriano, yo también fui universitario y comparto estas inquietudes con ustedes, ¿no? Entonces, bueno, compartí, porque ya no tengo dudas. Hoy estoy muy claro de que Dios existe, ¿sale? Entonces, y simplemente, si nosotros nos ponemos a pensar, si Dios no existe, pues ¿cómo puede existir lo creado? El mundo, existen tantas teorías de la aparición del mundo, que si la creación, que si el evolucionismo, que si el Big Bang, miren, lo que sea, pero detrás de todo, ¿qué hay? Detrás de todo, ¿qué hay? Debe haber un ser creador. No, un ser, por lo menos, si no quieren aceptar un creador, por lo menos aceptamos un ordenador, ¿ok? Porque lo que ustedes aprenden en los colegios, pues son teorías, y así le llaman, de hecho, teorías. No hay un dato científico que lo demuestre, un dato científico que demuestre que Dios no existe. Y sin embargo hay muchos datos que no son científicos, pero son de carácter científico, que sí pueden demostrarnos que Dios existe. Entonces yo creo que eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Dios existe. Más aún, a veces la gente, y ustedes tendrán una experiencia en su familia, en sus conocidos, de que a veces la gente niega, en una etapa de su vida, niega que Dios existe, y cuando, por ejemplo, ustedes, cuando tengan que enfrentar un trabajo, que si no encuentran trabajo, que si no les pagan lo suficiente, que si tienen hambre, que si se les enferma un hijo, que se les muere un familiar, entonces, ¿por qué vienen entonces a acordarse de Dios? ¿No les parece absurdo? Entonces, ¿por qué olvidarse de Dios, no? Mejor tener a Dios presente en nuestra vida, ¿vale? Ahora, segundo punto, y quiero tratar con ustedes, quizás es el medular, el importante, el que tengan presente. Miren, sabemos, dice la Biblia en la parte profética, sobre todo en el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, dice, Dios te ama personalmente. Dios no nos creó así como borregada, ¿eh? Dios no nos creó en borregada. Dios nos creó personalmente, nos conoce personalmente a cada uno de nosotros. Él te hizo, Él te conoce. Es como ustedes cuando hacen una obra, cualquier trabajo, pues ese trabajo es mío, yo escribí eso, yo puse eso ahí. Así Dios también, si nos creó personalmente, pues nos ama personalmente, a cada uno personalmente, ¿no? Si dice el libro de Génesis que nos hizo a su imagen y semejanza, pues como Dios no va a amar su imagen, su semejanza en lo creado, ¿no? De tal manera que, pues, por eso puso un ambiente propicio para que nos desarrollemos, por eso está el mundo. ¿De qué sirve que hubiera creado el mundo si el mundo no fuera apto para la vida humana? De hecho, ustedes pregúntense, los seres vivos, en toda la Tierra existen seres vivos, ¿estamos de acuerdo en esa tesis? ¿Hay seres vivos de toda especie en todo el mundo? No, porque los animales son adaptables a una temperatura, a una realidad ambiental. Hay animales que no pueden subsistir en ciertos territorios. Y sin embargo, díganme, ¿en qué parte del mundo no existe el hombre? El hombre existe en cualquier parte. La persona existe en cualquier parte del mundo. Encontrarán personas. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que Dios creó un ambiente propicio para que el hombre viviera, para que el hombre estuviera ahí, ¿no?
De tal manera que entonces, si Dios nos creó y nos infundió un espíritu de vida, nos dio un espíritu de vida para que podamos existir como simiente de Dios, como obra de Dios en esta tierra, pues nos ama personalmente, ¿no? Nos amó y puso en nuestras manos la creación. ¿Por qué está el mundo tan corrompido hoy? ¿Por qué hasta la pandemia? ¿Por qué está la pandemia? No podemos culpar a Dios. La culpa la tiene el hombre. Ustedes pueden decir, yo no tengo la culpa. Pues piensa en qué culpa tienes en la destrucción del mundo. Piensa. ¿Pero por qué? Porque hay personas que se dedican a destruir las cosas creadas, ¿no? Y entonces ahí decimos nosotros, la misma pandemia, pues es la corrupción de la mente del hombre, el abuso de la libertad del hombre, el abusar de la creación que Dios hizo. ¿Ven? Estamos destruyendo la naturaleza humana y pues la naturaleza humana también responde defendiéndose con algunas cosas que nos han pasado a lo largo de la historia, ¿no? ¿Por qué hay hoy tantas destrucciones por los fenómenos naturales? Por el desequilibrio que existe, que el hombre ha generado en la naturaleza, ¿no? Entonces no hay que culpar a nadie, somos culpables de haber destruido nuestra casa, la casa donde Dios nos puso, la casa que Dios nos dio, la casa común, porque es de todos. Ahora, no pueden pensar que pues vamos a ver a los chinos, a ver quién tuvo la culpa. Es el hombre, porque ellos tienen culpa de una cosa, nosotros tenemos culpa de otra. ¿Cuánta basura tiran a la calle? ¿Cuántas cosas se han preocupado ustedes porque simplemente se destruyen, matar animales, lo que sea? Pues simplemente estamos destruyendo la naturaleza, ¿no? Y sin embargo, Dios nos puso en esta tierra, nos puso en este mundo para que lo cuidemos porque nos ama. Y si somos imagen y semejanza de Dios, pues tenemos que procurar ver y poner todo lo que Dios ha puesto en este mundo que está a nuestro servicio, pero no para que abusemos de él. Dios nos lo puso en nuestras manos para que vivamos de ello. Y entonces, para que tengamos vida plena, para que podamos tener un entorno que no nos afecte, sino que nos haga prosperar, que nos haga ser más sanos, que nos haga ser más felices, ¿no? De tal manera que entonces Dios nos ama personalmente y colectivamente echamos a perder el mundo. ¿Bien? Pues bueno, pues es una primera cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, la palabra de Dios pues nos va expresando esa ternura del amor de Dios por nosotros. Nos va expresando que Dios nos ama personalmente, pero insisto, no nos ama como emborregada, ¿no? Quisiera que hiciéramos un paréntesis en este tema para que aclaremos, porque quizás estoy hablando al aire cuando hablo del amor. Porque la mayoría de ustedes, jóvenes, yo me incluyo, no aprendimos dónde se unta eso. ¿Qué es el amor? Le ponemos tantas cositas románticas a esa cosa y no entendemos nada. Por eso nos hacemos tontos con el amor, ¿no? Decimos, a ver, hay cosas que son innatas a la persona. Hay cosas que son innatas porque ya nacemos con ellas, porque ya las traemos, porque ya vivimos con ellas. Entonces, por ejemplo, digan ustedes, por ejemplo, comer. Comer pues es una cosa innata. ¿Quién de ustedes hubiera vivido sin tragar? Pues no, necesitamos comer para vivir. Pero aún eso, tuvieron que enseñarnos cómo se unta eso. Desde el momento en que el niño nace, ¿a poco ustedes cuando nacieron, bueno, que ni se acuerdan porque no se dieron cuenta, ¿a poco cuando nacieron, luego buscaron el pecho de su madre y se pusieron a comer? Tuvo su madre que andarles buscando ahí la trompa para que aprendieran a comer. Y cuando empezamos a crecer, ¿cómo comemos? Pues agarramos la comida, hasta nos levantamos en la cara, ¿qué no? Cosas innatas tenemos que aprender. Ahora, esos son cosas materiales, pero el amor también tenemos que aprenderlo. ¿Qué es el amor? El amor por principio es una decisión. Dios decidió amarnos. Ustedes deciden amar o qué no. A este sí lo amo, a esto no lo amo. No dicen ustedes, este me cae gordo, este me cae en el hígado, este no tiene química conmigo. Pues así más o menos. Entonces, tú decides a quién amar. El amor es una decisión que si Dios tomó la decisión por nosotros, hay que entender qué es el amor para que podamos decidir amar. ¿Ven? ¿Y cómo se aprende a amar? Pues oyendo. Si en tu casa nunca te dicen que te aman, pues pobre de ti, ¿cómo no entiendes nada de amor? ¿Por qué hoy en día el amor se reduce a la pareja, al amor de una pareja? Pues porque es lo único que entendemos del amor de la pareja. Y no, esa es una parte del amor, pero el amor es tan amplio que Dios nos pide amar a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, si el prójimo, ¿quién es? Tus papás, tus hermanos,
tus tíos, tus amigos de escuela, tus vecinos. Entonces el amor es amor de hermanos, amor de hijos, amor de padres, amor de tíos, amor de compañeros de escuela. Eso tendría que ser amar a nuestro prójimo. Pero digo, nadie nos enseñó. A ver, imagínense ustedes, a ver, seguramente varios de ustedes ya tendrán su noviecita o su noviecito. Imagínense ustedes, jóvenes, que su novia de repente les diga a ustedes, fíjate que yo amo a este chamaco. Puta, capaz que truena el asunto, lo truenan. O al revés, si ella te dice, si tú le dices a ella que amas a otra muchacha, pues tú lo truenas. ¿Por qué no? Porque pues no entiendes qué es el amor. Porque no puedes entender que una cosa es amar a alguien afectivamente con un amor que puede ser en miras a una situación conyugal o simplemente el amor. No lo entiendes y por eso se te meten arañas en la cabeza y por eso vienen de ahí los celos, ¿no? De que no quieres que se pronuncie la palabra amor con nadie porque te parece que es exclusivo para tu pareja. Absurdo. ¿Eh? Yo un día fui por ahí a una casa a comer y decía el que me dice la señora, padre, yo lo amo. Y luego los hermanos del esposo dicen, hoy carnal a tu vieja, hoy carnal a tu vieja. Y entonces el señor, que también es una persona consciente, ya entiende más o menos lo que es el amor, le dice a sus hermanos, dice, ¿y qué? Yo también lo amo, y no hay ningún problema. Imagínense estas circunstancias en cualquiera de la cabeza de ustedes, pues hubiera tronado esto en su cabeza de ustedes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que aprender el amor, hay que hablar el lenguaje del amor, hay que hablarlo. Y si nunca nos hablaron de pequeños, de niños, del lenguaje del amor, pues por eso estamos como estamos. Si acaso crecimos con regaños y castigos, si acaso, y luego los papás se escudan y dicen, es que yo se los demuestro. A ver, un niño no entiende demostraciones, un niño entiende palabras, ¿verdad? A un niño tienes que decir, no tienes eso, levanta eso, no, cómete eso, no le vas a, si lo haces por señas, si se lo demuestras, que chisa ni te pele. Un niño no entiende por demostraciones, entiende por palabras. El primer aprendizaje sí es el amor que siente por su madre, la identificación que existe con su madre, con su padre, pero hacia el ambiente más abierto de papá y mamá necesita palabras. Si tú le dices a un niño que lo amas, hasta te echa una risita, ¿no? Pues entonces así vamos, si tenemos que recuperar eso. Ojalá ustedes en su casa digan a los papás que los aman, digan a los hermanos que los aman, ¿verdad? Y si sus hermanos o sus familiares no alcanzan a caerles también, que digamos, bueno, díganle, pues mira, me caes un poquito gordito, pero te amo. O sea, que no desaparezca el tema del amor. No hay que matar el amor, no hay que matar el tema del amor, chamacos. No hay que matar el tema del amor, hijos. Porque si lo matamos, por eso están como están. Luego se casan y hacen cada tontera, a los 3 meses, 4, ya se les acabó el amor. Eso no era amor, eso no era amor, ¿eh? No era amor, definitivamente. Entonces, ¿qué? Pues entonces hay que hablar el idioma del amor. Hay que hablar el idioma, pero no solamente con la novia o con el novio. Hay que hablarlo con todo el mundo. Hay que aprender a socializar con el amor. Hay que aprender a vivir el amor. Y entonces, si aprendemos a amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, entonces es garantía de que podamos corresponder al amor de Dios. ¿Cómo puedes amar a Dios? Dice el apóstol Santiago. ¿Cómo dices que amas a Dios si no puedes amar a tu hermano a quien no ves, a quien sí ves? ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no ves si al que tienes enfrente no lo amas y lo ves? Entonces, yo creo que cositas, hijos, que tenemos que aprender del amor de Dios, ¿no? De tal manera que, porque si Dios nos ama incondicionalmente, pues nos ama, tenemos que aprender a vivir esa experiencia del amor. Vayan a buscar a Dios. Ahora, el amor no se vive de lejos, ¿eh? Ustedes mismos lo dicen, no se hagan tontos. Dicen que el amor de lejos es de pensarse, ¿no? Bueno, entonces ahí hay que pensarlo. El amor de lejos no funciona, hay que vivirlo, hay que tener esa comunión, esa comunicación. Funciona el amor de lejos cuando ya se constituyó, cuando ya se maduró el amor, entonces ya se puede vivir el amor de lejos. Pero mientras no aprendas a vivir lo que es el amor, necesitas la presencia, ¿verdad? Porque al principio, cuando fíjense ustedes, simplemente pensemos, cuando dos personas se conocen y se atraen, y hay un ánimo de, como dicen ustedes, de querer andar, ¿qué es lo primero? Hablan como desgraciados, ¿qué no? Y ya hablan tú, y habla ella, y platican, se empiezan, después se declaran su amor, y empiezan a andar de parejita, de novios, y se les va acabando la plática, después ya nomás se ven.
Yo he pasado ahí por la floresta y he visto noviecitos que están sentados, nomás están viendo cómo me uno al otro. Se acabó el diálogo. ¿Por qué? ¿Por qué se acabó el diálogo? Porque ya no hablan. Lo entiendo perfectamente, ojalá ustedes también lo entiendan. ¿Por qué? Porque hablaban porque su corazón estaba lejos. ¿Dónde está la fuente del amor? En el corazón, ¿no? Entonces, ¿por qué hablaban? Porque el amor estaba lejos. ¿Por qué dejaron de hablar? Porque el corazón está cerquita. Entonces, ¿para qué hablan si el corazón está cerquita? Si la comunicación es todo modo. Y eso de la comunicación es diferente, porque ahora la comunicación es de que estás agarrado a su manita, porque se dan un besito, porque eso ya es otra comunicación, pero es comunicación de amor. Y después cuando se casan y empiezan los problemas y todo, ¿qué pasa? Yo conozco parejas que viven juntos en la misma casa, están en la mesa uno al otro, frente al otro, y se están gritando. Ya no se hablan, ahora se gritan. ¿Por qué? Pues porque otra vez el corazón ya está lejos. Porque el amor no maduró, porque el amor no floreció, porque el amor se perdió. Entonces, esto mismo tienes que aprender a practicarlo con Dios. ¿Quieres realmente experimentar y vivir el amor de Dios? Acércate a Dios. Acércate a Dios, mijo. Demuéstrale a Dios que lo amas. Dios te lo demuestra cada día. Te dio unos padres, te dio un entorno, te dio la posibilidad de estudiar, te dio la posibilidad de ser joven, de divertirte, de tener aspiraciones. Y Dios no te va a quitar nada de eso. Porque es otra mentalidad que tienen muchos jóvenes. Que si se acercan a Dios ya no van a poder hacer. No. Que no, cuando te acercas a Dios no debes ser tonteras. Pero debes vivir como joven, alegre, vivir la vida. Para eso tienes la edad, vívela, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, entonces, para encontrar y vivir el amor de Dios, pues tienes que acercarte a Dios, mijo. Si no, ¿cómo? Lejos de Dios. No seas interesado. Yo conozco muchos jóvenes que cuando van a tener el examen, rezan. ¿Para qué? ¿Con qué cara rezas si ni te conoce? Si tú vas cada 8 días, te acercas a Dios, vas a misa, procuras ir de vez en cuando echarte una bolsita a la iglesia, pues seguro que te conoce, seguro que eres su cuate. ¿Ven? Más aún, fíjense, conozco muchos jóvenes que dicen que Jesús, hasta traen a veces una playerita que dice Jesús es mi amigo. Perfectamente. Yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes son amigos? ¿Jesús es amigo de ustedes? Me temo que todos van a decir que sí. Pero si yo les pregunto, ¿y ustedes son amigos de Jesús? Ahí la puerca tuerce el rabo. ¿Qué hacen ustedes con sus amigos? ¿Cómo me demuestran que una persona es su amigo? Pues porque se están ahí en las redes sociales, en el chat, y están alegre, y que ahora voy a hacer esto, y que ya a veces quieren decir hasta qué hora van al baño, y que estoy en el baño, y que ahora tengo diarrea, y que está bien, es una comunicación que a veces es absurda. Llega a ser a veces hasta absurda. Entonces, es una comunicación que hay permanente, ¿no? Y así me demuestran que esa persona hay química, es su amigo. Entonces, ahora demuestran que están en comunicación con Dios. Y para hablar con Dios no necesitan los dedos, no necesitan el teléfono, no necesitan el chat, no necesitan el Face. Para Dios simplemente necesitan la voz. Porque Dios te dio voz para que hables. No te dio. Fíjense, es otro problema que hoy tenemos. La gente no habla, hoy nomás está con los dedos. La gente, tenemos que hablar a Dios. La voz Dios nos dio para comunicarnos entre nosotros y para comunicarnos con Él. Entonces, porque esa es la forma, ¿cómo vamos a aprender a amarnos si no hablamos? Imagínate tú, cuando alguien quiere andar con una niña o la niña quiere andar con el niño y no se anima, los amigos, ya anímate, ya háblale, ya. Si no habla, ¿qué? Si no habla, Dios lo oye. Al que no habla, Dios no lo oye. Y al que no habla, pues tampoco lo oye su pareja, ¿no? Entonces, vean ustedes, tantas manifestaciones que tenemos que entender del amor, que tenemos que darnos cuenta nosotros que Dios quiere nuestro bien, Dios quiere nuestra felicidad, Dios quiere que vivamos el amor. ¿Y cómo? Pues de esta manera, así como se lo estoy planteando, hijos. El amor de Dios lo podemos experimentar. Pues sí, se puede. Tú acércate a Dios y vas a experimentar cómo Dios te ama. Vas a experimentar que tú eres amado de Dios. Pero si no te acercas a Él, ¿cómo? Ahora, esos cuestionamientos racionales que te vienen a la cabeza, que dónde está Dios, que no. El problema, vuelvo al principio de este tema.
Vuelvo al principio de este tema y les dije que a veces por este desarrollo racional de su intelecto, preparatoria, universidad, pues estamos cuestionando a Dios. Pero yo les voy a preguntar una cosa, ¿no? A ver, sencillo. Ese intelecto que Dios te dio, a ti, chamaco, de preparatoria, de universidad, ese intelecto que Dios te dio, ¿cuánto te va a durar? Pues a lo mejor cuando tengas 60 años, ya se te empiezan a olvidar las cosas, y que Dios te libre de un Alzheimer, ya se te olvida todo, ya se te olvida ir al baño. Entonces, ¿cuánto te va a durar tu intelecto? Quizá no te acompañe muchos años, quizá no te acompañe muchos años, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y la fe? ¿Y la fe en Dios cuánto tiempo te va a durar? Hasta que te mueras. Si tú tienes fe, te estarás muriendo y estarás en manos de Dios y tú estarás invocando a Dios porque Dios estará contigo. ¿Ven? Si estarás así, te estarás muriendo y estarás con Dios. ¿Por qué? Porque la fe no se agota, la fe no se acaba, la fe permanece para siempre. Entonces yo creo que es interesante comprobar esto, pues, y ojalá estos argumentos que yo les estoy poniendo pues nos ayuden para que ustedes vayan como entendiendo y comprendiendo que no hay otra, que tenemos que reencontrar la fe que tuvimos de niños, que tenemos que, si así como de niños quizás rezábamos, nos poníamos a rezar un Padre Nuestro, una Ave María, porque éramos niños que confiábamos en Dios. ¿Por qué nos llegó esa etapa? Ya dije, porque nos hemos hecho racionalistas, porque nos hemos hecho empiristas, todo lo queremos tocar, todo lo queremos oler, todo lo queremos medir, y a Dios no lo puedes. Acercarte a Dios no te alcanza el intelecto. Para acercarte a Dios necesitas la fe, necesitas estar permanentemente con Dios. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos hace como romper? Pues es una pareja, una pareja. ¿Por qué rompe una pareja? Pues rompe una pareja porque uno de dos la riega. Imagínate que te cachan con otra, ¿qué? Al menos que el otro quiera tener cuernos, o te quiera la mujer o el hombre tener cuernos, o no. Entonces, ¿por qué se rompe? Pues porque hubo fallas. Entonces, así mismo con Dios. ¿Por qué se rompe el amor de Dios? Por el pecado. Por el pecado se rompe el amor con Dios, se rompe la comunicación con Dios. Entonces, ¿por qué si a una persona que tú amas y te equivocaste, le andas pidiendo perdón y te arrodillas y chillas y que perdóname y que no lo vuelvo a hacer? ¿Por qué con Dios, que cuando te equivocas no vas a pedir perdón? Pues, nomás encuentra la analogía, encuentra la lógica, ¿no? Y yo diría una cosa, si se puede experimentar, si somos capaces de experimentar el amor de una persona, sea de nuestros padres, sea de nuestros hermanos, sea de una novia, de un novio, si podemos experimentar ese amor, que al fin y al cabo es chiquito, porque la persona no deja de ser limitada, ¿por qué carajos no puedes experimentar el amor de Dios, que es infinito, enorme? No lo alcanzas, no lo abarcas, es mucho más alto que tú, no te alcanza para comprenderlo. ¿Por qué entonces no puedes percibir ese amor? Pues por tu cabeza loca, por tu falta de educación en el amor, porque nunca te educaron en el amor, hijo. Volvemos al punto, la educación en el amor, ¿no? Entonces, tenemos que entender que entonces toda nuestra historia desde que nacimos hasta el día de hoy, ¿qué es? Es una historia de amor. Nada más que ha habido circunstancias, momentos y quizá tiempos y quizá historia en que simplemente no hemos vivido ese amor de Dios, en que simplemente el amor ha sido unilateral, solamente Dios nos ama, ¿no? Solamente Dios nos ama y no nos correspondió el amor. ¿Cuándo se puede enriquecer una pareja? Cuando los dos se aman. ¿Y cuándo se empobrece una pareja? Cuando solo uno ama, se empobrece, se destruye. ¿Ven? ¿Por qué? Porque incluso el que no ama puede convertirse en un tirano, con su pareja. Y porque el que ama tiene otra mentalidad, tiene otros sentimientos. Entonces, si queremos, entonces, Dios nunca va a ser un tirano. ¿Por qué eres un tirano? ¿Por qué eres un mala onda, como tú dices, con Dios? Pues porque no lo amas. Él te ama, pero tú no lo amas.
Entonces por eso te conviertes en un tirano, por eso hoy en día está muy de moda que yo no creo en Dios y que mejor y te metes hay muchos jóvenes que se meten a esas doctrinas orientales que ni conoces, ni sabes, nomás problemas en la cabeza, ¿verdad? Un joven por aquí, el otro día estaba un joven en la parroquia que se metió por ahí con los del Hare Krishna, ¿verdad? Y un día me lo encontré en la calle todo rapado y con una cosa enredada en la cabeza. Y le digo, qué bonito te ves. ¿Y qué se echa a correr? Sí, no sé, él mismo entendió que si de veras estuviera convencido de esas tonteras orientales, ¿por qué se echa a correr? Cuando yo lo saludé. Entonces, vean, a veces nomás es problema de que son cosas que nos dejamos llevar por grupos, que arrastran a las personas y que los van llevando, o por las modas, o porque se ve bien, o porque es una forma de manifestarte diferente a los demás, rebelde a los demás. Todo, tú puedes ser diferente, tú puedes ser como te dé la gana, pero no te olvides del amor de Dios. No te olvides del amor de Dios. ¿Eh? Siempre vuelve a Dios. Que te equivocaste, vuelve a Dios porque Él te ama. Que te alejaste de Dios, siempre hay tiempo de regresar a Dios. Que estás en esta etapa en que estás con esas dudas, acércate a quien sabe de Dios. Y entonces podrás ir realmente teniendo ese interés en cuando tú te acerques, incluso a preguntar dudas, a hacer cuestionamientos a una persona que sepa, desde ese momento Dios te está amando. Dios te está amando. ¿Por qué? Porque te está viendo que estás interesado por Él. Les voy a contar una experiencia. Hace cosas de un año, aquí a la parroquia vino un chamaco como de 14 años a misa con sus papás y saliendo de la misa me fue a buscar. Me dice, quiero hablar con usted. Le dije, sí, está adelante. Me senté con él ahorita y me dice, padre, estoy muy enojado. Digo, ¿por qué? Dice, porque mis papás me trajeron a fuerza a misa. Digo, ¿qué no desde niño te traen cada 8 días? Sí, pero ya no quiero venir y hoy me traen a fuerza. Y entonces le dije, a ver hijo, fíjate, te tengo una buena noticia. Ahorita que ya saliste de misa, ahorita que saliste, Jesús se quedó contento contigo. Jesús se quedó contento contigo. Y me dice el chamaco, dice, pero ¿por qué? Si estoy enojado. Pues sí, pero es que Dios no eres tú, mijo. Dios se quedó contento porque aunque estabas enojado, aunque estabas rebelde, no te fuiste. Dios se quedó contento. Dice, híjole, no había visto las cosas así. Pues entonces, ¿qué te cuesta verlas así, mijo? Simplemente, si tus papás te han enseñado que tienes que ir a misa, nomás trata de entender que Dios te hace falta en tu vida y que no vienes a perder el tiempo, que vienes a encontrarte con Dios y que vienes a tener una comunicación con Dios. Y entonces te vas a dar cuenta que no tienes por qué dejar de ir a misa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Yo les puedo compartir mi experiencia propia, no vayan a pensar que porque soy sacerdote. Mis padres nunca iban a la iglesia, todavía peor historia, mis padres nunca iban a la iglesia. Yo empecé a ir a la iglesia, por unas circunstancias me acerqué con una tía y empecé a ir a misa. Les puedo asegurar que desde que tenía unos 10 años, yo creo que en toda mi vida, que ya es larga, ya voy a ser 60 años, en toda mi vida, yo creo que 2 o 3 domingos no fui a misa, antes de ser sacerdote. Ahora pues tengo que ir porque si no voy ustedes no van, porque si no voy ustedes, ¿quién les celebra la misa? Y si no voy, quién les va a celebrar la misa? ¿Verdad? Hoy tengo que ir por obligación mía y por ustedes. Pero antes de ser sacerdote, unas 3 veces, yo creo, en toda mi vida, yo me ordené sacerdote a los 26 años, o sea que de los 10 a los 16 años, nunca falté a misa los domingos. Por convicción, por convicción. Porque yo estaba convencido de que me hacía falta Dios en mí. No, es un testimonio, pues. Es un testimonio. Y aquí estamos, y aquí estoy. Y entonces vean, y eso que mi familia me iba a la iglesia. Entonces, te hace falta buscar esa relación con Dios, hijo. Déjalo llegar a tu corazón, déjalo llevar a lo profundo de tu alma, deja que Él te transforme. A veces es muy bonito comprometerse con Dios. Yo veo, por ejemplo, los jóvenes que están en la parroquia, los veo que están contentos, que se interesan por hacerlo. Fíjense, los que estamos preparando este retiro para ustedes, no crean que es el padre. Hay un grupo de jóvenes que están moviendo las cámaras, que están moviendo los temas, que se están reuniendo para que ustedes vivan este retiro padre. Pues son jóvenes que ya entendieron que no pueden vivir sin Dios, que su cabeza es otra cosa, su intelecto es otra cosa. Qué bueno que cultives tu intelecto, pero no trates de comprender a Dios con tu intelecto, porque mi hijo te vas a quedar muy lejos. Miren, yo les voy a poner un ejemplo. A ver, ustedes
¿Conocen el mar? Seguramente muchos de ustedes van a decir, sí conozco el mar. Me van a decir, sí conozco el mar. Entonces, yo les diría, no sean mentirosos, no conocen el mar. ¿Por qué, padre? Si conozco Cancún, si conozco Puerto Vallarta, si conozco Tecolutla, los que menos, bueno, si conozco Tuxpan. Pero a ver, ¿conocen el agua de mar, no? No conocen el mar. ¿Ustedes creen que el mar es donde su vista o su nariz alcanzaban a ver? Eso no es el mar, ese es agua de mar. El mar es mucho más que lo que ustedes alcanzan a ver. Entonces, lo mismo con Dios. ¿Creen que conocen a Dios? Como si ustedes, si yo, que soy sacerdote, todavía cada día aprendo más de Dios. Entonces no conocen a Dios, ni quieran comprenderlo con su intelecto, porque su intelecto es muy chiquito, por favor. Su intelecto, por que tengan muy desarrollado su IQ, dicen hoy con elegancia, su IQ, no alcanza para entender a Dios, hijos, no alcanza. Entonces, nomás acuérdense de ese ejemplo. ¿Conoces el mar? No. ¿Conoces el agua de mar? Pues no conoces el mar. El mar es mucho más que una playita, que unos metros que tú puedes ver o meterte para adentro. ¿Cuántos metros te metes en las playas? Pues a lo mejor, en donde son playas llanas, llegas hasta meterte hasta 150 metros, como Tuxpan, como Cancún, como Mérida. Pero vete a meter 150 metros para adentro, por ejemplo, en Acapulco, que son playas profundas. Pues nomás no la vas a hacer, ¿verdad? A menos que seas un experto nadador. ¿Y eso qué es? Pues no, nada, no conoces el mar, hijo. Conoces el agua del mar, ¿vale? Entonces, si tú crees que conoces a Dios porque te sabes el Padre Nuestro, o porque fuiste al catecismo, o porque algún día te enseñaron algo de eso, o porque te enseñaron a rezar, me dijo, no, por favor, no conoces a Dios. Dios es mucho más. Dios es mucho más que lo poquito que aprendiste en el catecismo, que lo que te enseñó tu abuelita, tu papá, tu mamá. Interésate por conocer a Dios y verás que es mucho más que eso que tú conoces. Porque Dios rebasa nuestro intelecto, rebasa nuestros sentidos, rebasa cualquier cosa que tú pudieras pensar. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Dios te ama, mejor. Así como eres de tarugo, así como eres de menso, así Dios te ama. Así Dios te ama, ¿eh? Así como eres de medio borrachín, así como eres ya medio drogadito, así Dios te ama, ¿eh? Así como Dios sabe que te has atascado a lo mejor y algunas cosas, que si te has fumado marihuana, que si te has metido otras coca, que si cristal, Dios te ama. Así como eres tarugo, así Dios te ama. Porque meterse eso es ese tarugo. Porque sabes a dónde vas. Y dicen algunos chamacos que se sienten listos. No, es que yo, un día me encontré un joven que me contó que se había echado unas cervezas. Y le digo, oye, ¿tú quieres ser alcohólico? Y me dice, no, padre, ¿cómo cree? Pues para allá vas, mijo, para allá vas. Pues cualquier joven que empieza, que agarra el caminito, aunque diga que el día que quiere lo deja, si se echa a andar el camino, para allá va. No me digas que solo te metiste una vez o dos, alguna cosa, y que no pasa nada, porque para allá vas. Si no te detienes o te regresas, para allá vas. ¿Vale? Entonces no se hagan ilusiones, hijos, no se hagan ilusiones. No sé, así Dios te ama, ¿eh? Así Dios te ama como eres de tarugo de menso. ¿Y Dios qué espera? Dios espera que entiendas que ningún camino que te lleve a la perdición, ningún camino que te lleve a despersonalizarte, ningún camino que te lleve a dejar de ser lo que tú eres, ningún camino va a ser lícito cuando Dios te ama, y si sabes comprender el amor de Dios te puede sacar de todo eso. Nomás empieza la vuelta, amigo, empieza, ¿no? Bien, ahora, pues si Dios ha tomado la iniciativa, pues ¿qué te falta? Pues que tú también te decidas, ¿no? Decídete, Dios te ama, ¿no? ¿Quién eres para Dios? Nada, reconócete nada, ¿no? Dios te ama, Dios está loco de amor por ti, que no vales nada, ¿no? No vales nada delante de Dios, porque pues ¿qué eres, no? Simplemente díganme ustedes, ¿qué significa la palabra hombre, que es como se designa a la naturaleza humana? ¿Qué significa la palabra hombre? Pues significa el que nace de la tierra. Eso significa la palabra hombre. Entonces, ¿qué eres? Pues un pedazo de tierra. ¿No te lo dijeron miércoles de ceniza? Polvo eres y polvo te has de convertir. ¿No te lo dijeron? Pues eres tierra. Pues bueno, pues yo creo que ahí abre tu corazón, pues abre tu corazón el amor de Dios. Ábrete de todo esto que te he dicho y verás que vas a entender el amor de Dios en tu vida. Ahora, no te dejes arrastrar por el mal, porque el mal dije que cuando la persona peca, cuando la persona se deja arrastrar por el mal, es cuando se aparta de Dios. Más bien, Dios se aparta de él. Lo sigue viendo, lo sigue amando,
pero la persona se voltea y ya no quiere ver a Dios, ya no quiere estar con Dios. Recuerde de Adán y Eva, después de que pecaron, se voltearon, ya no querían ver a Dios. ¿Ven? Entonces, ahí está. El mal está presente en el mundo. El mal se acerca contigo a través de personas. El mal se acerca a ti a través de gente corrupta. El mal se acerca a ti a través de gente viciosa. El mal se acerca a ti a través de amigos, a través de amigas. Ten cuidado. Quiero terminar con un ejemplo y me lo vas a entender perfectamente. Y grábense, les va a servir. Imagínense que yo voy a la casa de alguno de ustedes y me dice, padre, tiene un perro por ahí, de esos, ¿cómo les llaman? Esos bravos, feos, Rottweiler, ¿verdad? Bravos y feos. Y me dice, padre, tengo un Rottweiler aquí amarrado. No se arrime, padre, porque el perro es muy bravo. Y entonces yo ya entro a la casa, estamos en la convivencia, y ya me salgo por ahí a dar la vuelta, a caminar, y de repente el perro me muerde, porque me arrimé. Regreso y le digo a mi amigo, o a cualquiera de ustedes, les digo, ¿qué crees? Tu perro ya me mordió. ¿Verdad? Tu perro ya me mordió. Y ya, pues el amigo me cura, dice, pues ¿cómo te arrimas? Pues que, pues ¿cómo? No te dije que era un perro bravo. Hombre, pues tú la regaste, mijo. Aquí va la enseñanza. El perro es bravo. Está amarrado. ¿Por qué me mordió? Porque me arrimé. ¿Por qué me arrimé? Por menso. Pues ¿a quién le echó la culpa? Me arrimé por menso. Bueno, ustedes ocupan otra palabra. ¿Por qué me arrimé? Por pendejo. Bueno, ustedes ocupan esa, no se hagan tontos, ¿ok? ¿Por qué me arrimé? Por pendejo. Entonces, si el diablo está amarrado, si el diablo, Dios lo tiene amarrado, y tú te dejas arrastrar por el mal, ¿por qué es? Ya la respuesta, denla a ustedes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te arrastra el mal? ¿Por qué pecas? ¿Por qué te metes cosas que son ilícitas para tu cuerpo? Ya sabes por qué, mijo. Ya sabes por qué, ¿no? Por pendejo, no hay más. ¿Sale? Entonces no andes diciendo que el mal es que por culpa de mis papás, por culpa de mis amigos. No, no, no. Tú decidiste, así como decides amar, así también decides que el mal entre a tu vida. Así es como decides que el mal llegue a tu corazón. Así es que no pongas pretextos. El perro es bravo. El perro está amarrado. Si te arrimas es por pendejo. El diablo es bravo. El diablo está amarrado. Si te hace daño, si te arrastra el mal, ya sabes por qué es. ¿Vale? Pero no se olviden que después de todo, aunque te arrimes y el perro te muerda, Dios te sigue amando. Solamente tienes que abrir el corazón, abrir los ojos y saber que Él está, que Él acompaña tu historia, que Él no te puede dejar solo, aunque tú te retires de Él. ¿Sale, chamacos? Sale pues. Que Dios los bendiga. ¡Ánimo!